esconder gente, por ejemplo, del MIR, que tenía una postura político-militar, se pudiese decir, ¿generaba en usted un conflicto? Yo tuve contacto con ellos, ¿eh? Justamente lo que más le molestaba a Pinochet, descubrieron papelitos que me había mandado el MIR. Pero me mandaban papelitos agradeciendo o contándome más cosas. Me acuerdo que con Laura Allende yo salimos contactos para ir a ver a unos que estaban presos. Ah, quería que me contara sobre esa experiencia. Bueno, hubo un acuerdo entre los de la Fuerza Aérea que querían desligarse de este problema y hacer las paces con el MIR. Y tenían unos prisioneros ahí que lo habían torturado y todo, pero los tenían. Entonces ofrecían dialogar para evitar la guerra, para que seguir peleando. Y entonces pidieron que hubiera un testigo y me propusieron a mí. Y los militares aprovecharon también, aceptaron. Así que yo fui testigo de las conversaciones que no llegaron a ninguna parte porque no se podían. Pero ahí fui con la Laura Allende. ¿Y recuerda dónde se produjeron estas conversaciones, en qué lugar y entre qué personas? ¿Qué... Generalmente eran lugares privados. Ni siquiera yo sabía dónde, porque me pasaban a buscar un auto, me cambiaban a otro auto y después me llevaban a una casa muy elegante, en el Barrio Alto. Increíble. Y ahí el dueño de casa era digamos, el ministro disfrazado. Y con los militares, no. Yo conocí a algunos y me invitaban a su casa. Y entonces ahí conversábamos, pero el militar no debe ir a la casa de un militar, ¿no? ¿Y con quién le tocó conversar y cuáles eran las posiciones de ambas partes? ¿Con qué personas en específico? De los militares no puedo dar los nombres porque correrían peligro todavía. Eran amigos, conocidos, familiares. Entonces yo no puedo abusar de la confianza. De los miristas, bueno, ahí fueron valientes, se arriesgaron. Y algunos de ellos los pillaron, después les llegó. Pero en general eran bien arriesgados. Incluso se iban a meter a mi oficina. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, ahí estaba Pascal Allende, estaba... Bueno, ya ni me acuerdo los nombres, pues como salía del diario después. ¿Miguel Enríquez? ¿Ah? ¿Miguel Enríquez? Miguel Enrique, sí. Miguel Enrique me mandaba una carta siempre. Dice, usted dijo tal cosa, nosotros dijimos... Tenía la manía de escribirlo todo. Y después una vez encontraron unas cartas de él, yo aparecía, y Pinochet me leyó, mire, aquí está una carta que le manda Miguel Enrique a usted, bueno, y usted también manda cartas, le digo, no tiene nada. Entonces, no podían entender, no podían entender que por los derechos humanos son más allá de la ideología. Entonces, para ellos era chueco, esa es la expresión, traidor, chueco. El que no está conmigo está contra mí. Entonces Pinochet era Dios. ¿Y estas reuniones que se generan entre la Fuerza Aérea y el MIR con el fin De buscar una de buscar salida. una salida? Cuéntame cuáles eran las posiciones que tenían ellos y cómo lo recuerda usted eso, cuál era su posición también. Bueno, el planteamiento era que el MIR renunciara a la lucha armada. Y entonces la Fuerza Aérea dejaba de perseguirlo y le daba libertad a los que estaban presos. Era mucho. Y Pinochet lo consideró una traición. Pero cuando me dijo a mí, usted, ¿por qué no me avisó a mí? ¿Por qué le iba a avisar yo? Si la Fuerza Aérea, yo hablaba con el general Lee, a él le correspondía. Ahí fue donde se quebró Pinochet con el general Lee. Entonces, entre ellos mismos tenían sus peleas. Pero para ellos yo era un chueco, sino un obispo
católico que estuviera contra la Junta era un comunista. Entonces parece un escándalo. ¿Y cuál es la postura del MIR? Que usted recuerda esas cartas que le escribía a Miguel Enrique o los mensajes que usted tenía que transmitir a... Sí. Bueno, las llevaban a través, las mandaba un chiquillo increíble, un chiquillo, un santito, un artista, iba a hablar conmigo, parecía cualquier cosa menos un revolucionario. Y era un artista, un hombre muy fino, pero posiciones muy firmes. Él me llevaba los papelitos y todo. Sí, se me han olvidado tantas cosas, esa es la verdad. ¿Pero se acuerda cuál era la postura del MIR y cuál era su postura al ver estas reacciones? Bueno, la postura en ese momento era defender la vida de los que eran perseguidos. En ese sentido uno coincidía con el MIR, porque defender la vida es fundamental. Pero ellos, no sé si sinceramente estaban dispuestos a dejar la pelea, pero ese era el proyecto que había. Dejar la lucha armada y dejarían de matarlos. No sé si era estrategia, nunca sabe. Con los milicos uno sabe lo que es verdad y lo que es estrategia. Entonces no podría decir yo que fueran sinceros o no. Eran muy chuecos, mentían tanto que no podíamos creerle. ¿Y por qué Laura Allende se acerca a usted para generar esta conversación entre el MIR y la Fuerza Aérea? Yo tenía familiares en la Fuerza Aérea. A través de ellos. Pero no, más que nada eso. Y el MIR tenía gente, por ejemplo, la Laura Allende era muy leal al MIR. Ella, en el correo normal con ellos era a través de la Laura Allende. Ella la respetaban todavía por ser mujer, qué sé yo. Ya no me acuerdo más datos. Entonces usted me decía que estas reuniones se hacían en distintas casas, Claro. en partes donde Sí. usted no conoce. ¿Y con la Fuerza Aérea dónde se hacían las reuniones? No, en la casa del comandante. ¿Usted nunca fue al lugar donde se encontraban prisioneros? Sí. Me llevaron 4 famosos que los mataron después. Para poder hablar con ellos. Pedían los miristas que un testigo hablara que ellos estaban todavía vivos. Entonces, se mandaban recados unos con otros, era muy divertido. ¿Y dónde fue a ver eso? Yo fui a Laga, ahí estaban los prisioneros. Y otras veces en el hospital militar. Ahí una vez fui a ver a un comandante amigo mío que estaba enfermo y me dijo, al lado me dijo, hay un milista que salió herido. Y yo había leído el diario el día siguiente, sabía quién era entonces. Y bueno, pasaban tantas cosas increíbles. ¿Y quién era ese mirista que estaba herido? No lo recuerdo. No me acuerdo, pero era... Lo leí en el diario después. Y dije, sí, yo estuve con él anoche. Pero no me acuerdo ahora. Gracias a Dios me he olvidado muchas cosas, porque si no sería terrible. ¿Y usted cuál fue su apreciación en lo que terminaron estas conversaciones entre la Fuerza Aérea y el... Bueno, ahí falló porque Pinochet se cortó con Lee. Ahí Lee pagó el pato por cachiporrearse. Porque habló de más. Porque si no, Pinochet no se habría enterado. Ah, ¿fue el general Lee el que dijo que se estaba realizando esta negociación? Claro. Dijo que se iba a poner la paz.
se adelantó. Pinochet se puso furioso, como que lo sacó.